Antes que nada, muchas gracias por la invitación a esta jornada. Yo lo que voy a hacer es darles, más que darles una presentación conceptual, es comentarles algunos ejemplos de trabajos que están en curso, de sistemas de información, incluyendo información geográfica, que están apoyando la toma de decisiones en general y la elaboración de política pública en particular. Lo que motiva estos sistemas de información, incluyendo los de información geográfica, es la premisa de que las decisiones, tanto en el sector privado como el público, y la elaboración de política pública van a ser mejores si están mejor informados. Eso es una premisa bastante evidente, pero bastante poco frecuentemente usada. Por otro lado, la otra premisa es que el problema de información no es la falta de información. De hecho, la situación más corriente, más común, es que lo que hay es un exceso de información. Incluso se ha inventado un término para ese exceso de información, que es una combinación de información e intoxicación, entonces le llaman la infoxicación, y es que el usuario se siente, digamos, sobrepasado por la cantidad de información a la que puede acceder, y no siempre es claro cuál de esa información es relevante, cuál es utilizable, cuál viene de fuentes serias, confiables, etc. Entonces ahí surgen, entre otra cantidad de herramientas, estos sistemas de información que lo que pretenden es ordenar, traducir, filtrar y sobre todo traducir información integrada de manera que efectivamente informe el proceso de toma de decisiones. Yo les decía que les voy a dar dos ejemplos, los dos son los que yo conozco, son del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El instituto donde yo trabajo viene colaborando con varias instituciones del sector agropecuario acá en Uruguay, y en especial, como van a ver después, para la creación de este sistema, de uno de estos sistemas de información. El primero es lo que se llama el SNIG, el Sistema Nacional de Información Ganadera, que no sé cuántos saben de esto, pero es un sistema único en el mundo. Uruguay, la gente que no es uruguaya siempre le llama la atención que en Uruguay haya 3 millones de humanos y casi 12 millones de vacas. Y en ese sistema, el Sistema Nacional de Información Ganadera tiene el 100% de los animales trazados. O sea, cada animal vacuno tiene una caravana que transmite por frecuencia de radio. Y ese sistema lo que permite es registrar en tiempo real todas las transacciones. O sea, dónde nace un ternero, dónde se lleva para empezar a recriar, dónde se engorda, dónde termina en el frigorífico. Es todo el sistema de trazabilidad de todo el rodeo uruguayo. En el mundo hay casos en donde hay partes del rodeo que tienen esa trazabilidad. Uruguay es el único país del mundo, que tiene el 100% del ganado trazado. Y en 2012, yo ahora no sé las últimas cifras, pero en 2012 estaba procesando 350.000 operaciones por año. Es un sistema muy bien montado y fue lo que permitió salir de la crisis de la aftosa del 2001. En el 2001 hubo un brote de aftosa que cerró mercados para la carne de Uruguay, cosa que ustedes se imaginan fue un desastre, y gracias a la generación de este sistema se salió de esa prohibición de exportar carne, pero además, más recientemente, es un sistema que está permitiendo a Uruguay acceder a mercados internacionales que pagan más por la carne. Y yo creo que con el tiempo, en el futuro, esa capacidad, esa trazabilidad que tiene el Uruguay va a permitir acceder a mercados que todavía pagan más. Y seguramente haya una capacidad de diferenciar el producto carne uruguaya gracias, entre otras cosas, a esto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ejemplos de aplicaciones de lo que ha hecho el SNIG. Y bueno, una cosa clave es cuando hay un problema sanitario, el mercado internacional que paga más, lo que dice es que inmediatamente hay que aislar la zona de donde viene ese ganado. Y eso es lo que hace el SNIG. Ubica cuál es el padrón en donde está el animal o los animales con problemas sanitarios, inmediatamente aísla, o sea, marca un área buffer alrededor de ese predio y prohíbe de alguna manera que todos los establecimientos que están rodeando a ese padrón donde se detectaron animales enfermos
se elimina todo movimiento de ganado de esos predios. Eso es una garantía para el país comprador, de que no va a haber ningún accidente, de que haya animales enfermos que se vayan a faenar y a exportar. El otro ejemplo es esto que yo les comentaba de la trazabilidad completa, desde que nace un animal hasta que termina en el frigorífico. Entonces, cada vez que hay una transacción, el sistema lo detecta. Se lee la caravana de cada animal, entonces se manda de un predio a otro, nace el animal, a dónde se manda a recriar, dónde se engorda y dónde se faena. Esto de vuelta es una capacidad que también permite acceder a mercados internacionales especiales. Sin esto, el Uruguay no accedería. Eso es en relación al SNIC. Lo que es más novedoso, más reciente, es lo que le llaman el SNIA, Sistema Nacional de Información Agropecuario. Esto es un proyecto, un sistema que se formó gracias al trabajo, digamos, al esfuerzo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, del instituto donde yo trabajo, de Columbia, con un préstamo del Banco Mundial, y uno de los socios claves fue el INIA. Pero en realidad lo que es un ejemplo de colaboración, es una cosa que me gusta mucho, porque es un ejemplo de colaboración dentro de lo que se le llama la institucionalidad ampliada agropecuaria. Es decir, divisiones del Ministerio o direcciones del Ministerio de Ganadería, además de institutos asociados directamente al sector. ¿Cuál fue la motivación de la creación de este sistema? Un caso típico de, yo diría, de América Latina, pero particularmente Uruguay, y es que hay muchísima información, mucha información que muchas veces es muy útil, pero que está desperdigada en distintas dependencias de los ministerios, que no se comunica entre sí, está desconectada, están en formatos completamente diferentes y no compatibles. Entonces, muchos de los grandes, digamos, de las mejores informaciones, análisis que se deberían hacer, que requieren cruzar esa información, muchas veces no se puede justamente por esa incompatibilidad. En otros casos no es un problema técnico, no es un problema de incompatibilidad de formato, es un problema de incompatibilidad de personalidad, de no me gusta compartir mi información, esta es mi chacra, no me toquen. Uruguay tiene otra cosa que es muy buena comparada a otros países donde trabajamos por nosotros, y es una ley que obliga a que la información sea pública. Entonces, este SNIA, el Sistema Nacional de Información Agropecuaria, lo que trató de hacer fue eso, fue conectar estas informaciones que estaban en distintas dependencias del Ministerio, hacerlas conversar entre ellas y generar herramientas que sin esa conversación son imposibles, y generar información que soporta la toma de decisiones del sector privado y también informa la elaboración de política pública. Y yo le voy a dar 3 ejemplos. ¿Cómo vengo con el tiempo? ¿Bien? ¿Faltan 5? 3 ejemplos rápidamente de cómo qué tipo de información está generando el SNIA. Un desafío: Uruguay exporta una cantidad de miel. Y exporta miel a mercados en donde la cantidad de pesticidas que se permite en la miel es mucho más baja incluso que lo que ellos mismos aceptan en su agua. Son más exigentes para la miel que comen que para el agua que toman. La razón se la dejo a que ustedes la interpreten. Pero es la realidad, y este es un desafío que enfrenta la gente que exporta miel. Entonces, ese era un desafío. ¿Qué tipo de información precisa atacar ese desafío? La primera cosa es saber dónde están los apiarios. Entonces, el SNIA tiene una capa que muestra en dónde están todos los apiarios del Uruguay. Cada color quiere decir cantidades de colmena que hay en cada apiario. Y si uno hace un zoom, vamos a hacer un zoom, por ejemplo, en Colonia, un sistema de alerta temprano debería decir en dónde espero yo que vayan a haber aplicaciones de pesticidas. ¿Y dónde espero que pase eso? Donde van a haber cultivos. ¿Y dónde van a haber cultivos? Aparece otra capa de la Dirección General de Recursos Naturales, o que antes era la RENARE, que son los planes de uso del suelo. Los planes de uso del suelo en sí mismos es otra política pública que es un ejemplo para el resto del mundo. Son planes de uso que lo que hacen es tratar de minimizar los problemas de erosión
y de acuerdo a las rotaciones que se están planteando. Entonces, eso en sí mismo es una política pública espectacular, pero además genera una base de datos que también es muy valiosa. Por ejemplo, una base de datos que se puede cruzar, en este caso, con dónde están los apiarios. Y entonces, por ejemplo, tomemos un ejemplo que seguramente no se vea del fondo, pero acá hay un puntito que dice que ahí hay apiarios y además hay un polígono que dice que hay un plan de uso de suelos. Si uno entra a averiguar qué es lo que hay ahí, lo que dice es que en este polígono, en la primavera esta que empieza ahora, va a haber soja, después va a haber un cereal de invierno, etc. Y que hay un apiario que tiene 16 colmenas. Entonces, esta es la información que se necesita para crear un sistema de alerta temprano. Si alguien va a aplicar un pesticida en esa chacra, va a acceder a esta información de que en ese lugar o a un rango determinado hay apiarios y por lo tanto hay que tener precaución. Un segundo ejemplo es una cosa que ha sido muy sensible en la opinión pública del Uruguay, que es la contaminación, peligro de contaminación en cursos de agua con pesticidas. Y este tipo de sistema de información lo que hace es delimitar cuáles son las áreas peligrosas, áreas de centros poblados, áreas donde hay, por ejemplo, proyectos de MEVIR, escuelas rurales. Y lo mismo se puede detectar, o se puede marcar distancias a cursos de agua, que pueden ser, en este caso son ejemplos de, creo que son 300 y 700 metros, como zonas, digamos, de exclusión de aplicación de pesticidas. Y el tercer ejemplo que les quería mostrar, me queda poco tiempo, 2 minutos, es la sequía del 2015. En el 2015, capaz que ustedes se acuerdan, pero hubo un problema de sequía bastante importante. El SNIA, este Sistema Nacional de Información, trabajando con el INE, el INUMET y con nuestro instituto, brindaba periódicamente información al Ministerio de Agricultura, de Ganadería, Agricultura y Pesca sobre el estado del agua en el suelo. Esto es importante porque no es clima, es clima traducido. Es mucho más útil para alguien que está tomando decisiones del sector agropecuario la información sobre cuánta agua disponible para las plantas hay que la información sobre lluvia o temperatura. Entonces se traduce la información climática, información agronómica, y se hace un balance de agua en el suelo, que es un balance que es casi como un balde. Hay un balde donde la entrada es la lluvia y el riego, y las salidas son el escurrimiento, la evapotranspiración, etc. Entonces, el balance de agua en el suelo se hace por tipo de suelo. Hay baldes que son más profundos, hay suelos profundos, hay suelos superficiales. Pero las decisiones que toma un ministerio no son por tipo de suelo, son por unidades administrativas, por ejemplo, por secciones policiales. Entonces, lo que hizo nuestro equipo fue tomar estos balances de agua por tipo de suelo y convertirlos, transformarlos en balances de agua por sección policial, y se brindó este tipo de información. Cada 10 días el estado del agua en las distintas secciones policiales, en marzo, en febrero, marzo y en abril. Y cuando llegó fin de abril, el 5 de mayo, en base a esta información se declaró una emergencia oficial por parte del Ministerio. Y eso dispara instrumentos financieros que podemos discutir después en la sección de preguntas. El último comentario que quiero hacer es que en todo el mundo, cuando hay una situación de crisis como una sequía, las decisiones que se toman generalmente se toman de una manera bajo mucha presión, generalmente es muy poco eficiente, se manotea fondos por donde se puede, y no necesariamente la gente que recibe ayuda primero es la gente que más lo necesita, sino que es la gente que de repente golpea más fuerte la puerta del ministerio. Este tipo de información lo que hace el sistema, lo que hace es objetivizar eso. Entonces, los comentarios finales, partamos de esa premisa. Las políticas públicas van a ser más robustas, incluyendo más defendibles, si están mejor informadas. La información que se genera en estos sistemas geográficos o de información de soporte para la toma de decisiones tiene que ser relevante, no tiene que ser solamente interesante, tiene que ser relevante y tiene que ser confiable. Y tiene que permitir, el SNIA lo que es un excelente ejemplo de interoperabilidad, cómo distintas dependencias del ministerio brindan información, esa información se mejora, se conecta y produce información que es mucho más valiosa que lo que cada una por separado puede producir. Tiene que ser entendible
De nada sirve tener una información que nadie entiende, y es lo bastante común, y tiene que ser accionable, es decir, es una información que genera una acción, que gatilla una acción, no es solamente, qué interesante lo que está pasando, no, en base a esta información genera una acción. Y yo tengo la suerte de trabajar por todos lados, y yo les digo honestamente que el SNIA es un motivo de orgullo. Yo no conozco esfuerzos similares en ningún otro país del mundo, incluyendo Estados Unidos y Europa. Y es un sistema, yo creo que del cual tenemos que estar tremendamente orgullosos, y además que tiene, como dice ahí, todavía mucho potencial para mejorar. Bueno, muchas gracias realmente a todos quienes forman parte del panel. Realmente es una sensación de mucho agradecimiento. Cuando hace unas semanas pensamos, bueno, a ver, ¿qué experiencias podemos identificar para mostrar de las que no son tradicionales, digamos, de uso de información geográfica? Hay muchas instituciones como Catastro, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, que usan información geográfica, que forman parte del corazón de la IDE, pero ¿qué otras experiencias podemos encontrar para identificar la ampliación que en los últimos años ha tenido el uso de la información geográfica? Y a todos quienes le hemos pedido que participe, bueno, lo han hecho Walter, Rosario, Adrián, bueno, todos con muchísima buena voluntad, predisposición, así que realmente muchísimas gracias a todos por hacer tan fácil organizar un panel de esta dimensión y de esta jerarquía. Así que muchísimas gracias y por supuesto a todos los presentes. La idea de esta presentación es centrarse en dos aspectos solamente. Comentar un poco de qué se trata la infraestructura de datos espaciales de Uruguay, una breve descripción y el contexto en el que estamos ahora. Y dentro de las líneas de trabajo, centrarnos en el proyecto de producción, control y diseminación de ortoimágenes, modelos digitales de elevación y cartografía, un poco entender sus antecedentes, su desarrollo y sus perspectivas. Respecto a la primera dimensión, ¿qué es la IDE? Bueno, la IDE formalmente es un órgano desconcentrado de Presidencia de la República, que tiene autonomía técnica y es lo que en términos generales podemos llamar, pretende promover una sociedad espacialmente capacitada, fortaleciendo la producción, uso y acceso de la información geográfica, poniendo a la disposición de los ciudadanos, las instituciones y las empresas para, en términos generales, promover el desarrollo sostenible. ¿Cómo está organizada la IDE? Tiene una comisión directiva que está conformada por un representante de Presidencia de la República que la preside, que es el doctor Diego Pastorín, que va a cerrar esta mesa. Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, que es la economista Silvia Amado, directora nacional de Catastro, y representante de AGC, que es José Clastornica, el director ejecutivo. También está conformada por un Consejo Nacional Honorario de Información Geográfica, que es el encargado de diseñar las líneas generales de acción, y está conformado por representantes de Presidencia, de los Ministerios de Economía y Finanzas, Transporte y Obras Públicas, Defensa Nacional, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Ganadería, Agricultura y Pesca, y de Industria, Energía y Minería, así también como la OPP, el Congreso de Intendentes y la Intendencia de Montevideo. ¿Por qué una IDE? Y ahí está, es una interesante conversación con lo que nos planteó Walter al inicio. La información geográfica ha tenido un doble salto. Por un lado, un salto cualitativo. Se pasó del interés en conocer el territorio como una forma de delimitar a conocer el territorio como una forma de trascender los límites y las fronteras. Comprender la información geográfica como un bien público que favorezca los esfuerzos colectivos para innovar, para promover la inclusión social, la equidad y el desarrollo sostenible. Quizás un ejemplo histórico nos puede ilustrar este fenómeno entre la información geográfica como frontera y la información geográfica como trascender las fronteras. Y nos remite a cuando Artigas, como Blandengue, apoyó la exploración de Félix de Azara, que venía el nombre de la corona española para revisar los límites del Tratado de Tordesillas, conocer la frontera
delimitada por el Tratado de Tordesillas, y una misión que tenía como objetivo encontrar fronteras, promovió un pensamiento social, político y económico, que fue el pensamiento artiguista, que tiene una profunda connotación territorial. Si uno lee el libro de Barrán y Nahún, Las bases económicas de la revolución artiguista, entiende que el pensamiento de Artigas era un pensamiento con una concepción sumamente fina de lo que es el territorio y lo que es la geografía, ¿no? Entonces creo que ese salto cualitativo que ahora se enfatiza es un énfasis, un pendular que ha seguido toda nuestra historia, pero que ahora creo que vuelve con más fuerzas en cuanto a énfasis de uso como bien público para el desarrollo sostenible. También hay un salto cuantitativo, que es el que mencionaba Walter, desde los sensores, desde el almacenamiento, desde la capacidad de procesamiento, nos ha llevado a disponibilizar volúmenes enormes de información geográfica, que permite, como oportunidad, apoyar una toma de decisiones cada vez más inteligente. Pero como bien decía Walter, y ahí está la razón de ser de una IDE, a veces tenemos demasiada información. A veces la información está en diversos formatos, no es interoperable, tiene duplicaciones, desconocimientos, fragmentación en la producción. Y lo que decía especialmente, falta de certeza sobre la fiabilidad de los datos. ¿Sí? La IDE entonces, ¿para qué? Para asegurar la coordinación, cooperación e interoperabilidad de los actores que producen y utilizan esa información geográfica. ¿Cuáles son los ejes estratégicos en los que trabaja la IDE para llevar adelante su objetivo de construir una sociedad espacialmente capacitada? En primer lugar, gobernanza, es decir, conformar un marco institucional y legal que favorezca esa coordinación y esa cooperación. Establecimiento de normas y estándares que permitan la interoperación de la información y el aseguramiento de la calidad de la información generada. Una infraestructura interoperable, tecnológica, una arquitectura interoperable y una información geográfica básica sobre la que construya cada institución la información que necesita. Es precisamente en este cuarto aspecto que se encuentra el proyecto de producción, control y diseminación de ortoimágenes, modelos digitales de elevación y cartografía, que es la segunda parte de mi presentación. Este proyecto tiene como antecedente el único vuelo fotogramétrico que se realizó en el país, que fue el de 1966 y 67, que se realizó en el marco de la CIDE, que bueno, dentro de esa idea que predominaba en Uruguay y en América Latina, de que se podía planificar, de que se podía tomar un conjunto de decisiones pensando el país en las siguientes décadas, para conformar ese proceso de planificación que se llamó CIDE, se elaboró, se contrató un vuelo del cual se obtuvieron más de 80.000 fotos que permitieron construir el índice CONIAT y la actual cartografía 1.50.000, es decir, ese vuelo fue un insumo fundamental para lo que es la cartografía en la actualidad. Por supuesto, el paso del tiempo llevó a que las bases de datos geográficas en general quedaran desactualizadas. Los esfuerzos eran fragmentarios. Diferentes instituciones llevan adelante iniciativas para actualizar la información geográfica, pero cada uno lo hace sin articular sus esfuerzos. Y las diferentes instituciones que lo estaban llevando adelante, por tanto, se dieron cuenta que era necesario realizar un único proyecto en el marco de un plan coordinado de actualización y producción de toda la cartografía nacional. El Gobierno Nacional, con ese objetivo, decidió implementar este proyecto por medio de la IDE y de AGESIC en el marco de un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? Generar información geográfica básica que esté actualizada, que tenga valor documental, es decir, que esté certificada en su metodología, en su calidad y en sus niveles de resolución y exactitud. Hay mucha información geográfica, muchísima, pero no siempre sabemos de cuándo es, si es fiable, no fiable, cuán fiable es, qué tipo de decisiones en definitiva podemos tomar y dentro de qué márgenes de certidumbre. Que sea interoperable
y, por supuesto, que esté a disposición pública como datos abiertos, es decir, que sea un bien público para que la sociedad en su conjunto la utilice y la reproduzca. En ese marco se realizó un proceso de licitación, no lo voy a mencionar todo acá, puede ser muy aburrido, pero sí comentarles y dejarles la idea de que se presentaron empresas de todas partes del mundo a la consulta pública que se realizó en 2015. En la licitación se presentaron 270 consultas de más de 30 empresas. Finalmente se presentaron 10 ofertas de consorcios y empresas de primer orden internacional de todos los países que están consignados ahí. Y que, bueno, luego de esa evaluación ganó un consorcio conformado por la empresa Topocar, que es brasilera, y AT, que es uruguaya, y que la ejecución del proyecto comenzó en agosto del año pasado, del 2016, y que terminará en junio del año próximo, con todos los productos que citaré a continuación. Ese es el avión que desarrolla el vuelo fotogramétrico. En la totalidad del territorio vamos a tener imágenes con resolución de 32 centímetros, una exactitud, como les decía, determinada previamente, en planimétrica de 1 metro y altimétrica de 1,5 metros, modelos digitales de terreno, cartografía, cuencas, centros poblados, curvas de nivel e hidrografía, que faltó poner ahí. En más de 80 centros urbanos tendremos imágenes de 10 centímetros, con una exactitud planimétrica de 20 centímetros y altimétrica de 30, y modelos digitales de terreno y superficie. En definitiva, y ya para adelantarles algunos productos preliminares que se están obteniendo, esta fue la primera imagen de cobertura nacional. A la derecha está la primera foto que se sacó desde el avión, a la izquierda está un detalle de esa foto. Esta es la primera foto a nivel urbano, que se vuela aproximadamente 2.000, 3.000 metros, a nivel nacional se vuela a 8.000. A la derecha tenemos la primera foto, a la izquierda un detalle de esa foto, eso es el puente de Santa Lucía. Para dimensionar un poco el cambio en calidad y cantidad que estamos teniendo con este proyecto, esta es una imagen de la cartografía actual 1.50.000. ¿Sí? Si nosotros la cartografía actual no se ve bien en esta foto, la hidrografía actual la ponemos sobre una foto ya sacada en el marco de nuestro proyecto, podemos ver que hay problemas de inconsistencias y de exactitud importantes respecto a la hidrografía real y la dibujada. Nosotros, en el desarrollo de este proyecto, estamos construyendo esta hidrografía, ¿sí? Con niveles de exactitud y de resolución como los que se ven en esta imagen. No sé si se ve bien, yo acá con la luz no veo con claridad. Además, también se hace un modelo hidrológicamente consistente. Esto permite estudiar la subida y la bajada del agua en todo el territorio nacional. Es decir, se puede tirar una gota en cualquier lugar del territorio y saber dónde se va exactamente a escurrir. Esta es una muestra de la imagen anterior con las curvas de nivel. Y esto es lo mismo, hidrografía, una imagen y las curvas de nivel que se están dibujando. Estos ya son productos concretos obtenidos en la ejecución del proyecto que estamos llevando adelante. Este es un detalle de lo anterior para que se vea cómo el nivel de detalle al que se tiene que alcanzar para llevar adelante este proyecto. La producción y la certificación de la calidad requiere un control de calidad de los productos especialmente importante. Estamos hablando de altos niveles de resolución y exactitud que requieren metodologías de control muy rigurosas. Un control cruzado, interno de la producción y externo de control, inmediato, porque es un proceso de largo plazo que tiene que requerir un intercambio entre el control y la producción, y exhaustivo, ¿sí? De todas las dimensiones establecidas en el pliego. Por ello se elaboró un proyecto de control que está implementado por ITC, que es de Antel y que están aquí presentes, con el apoyo de asesores internacionales, lo que nos permitirá asegurar la calidad de los productos y generar, como decíamos, capacidades nacionales en el tema. Dentro del proyecto tenemos que generar una geoplataforma. Dijimos que como principio general toda la información va a ser puesta a disposición pública como datos abiertos, estará documentada
con metadatos y garantizadas en niveles de exactitud, y tiene que estar, por lo tanto, dispuesta en una geoplataforma que permita su actualización y la interoperabilidad con otras bases geográficas. La idea es que el Estado uruguayo en su conjunto, la sociedad uruguaya en su conjunto, use esa información geográfica básica y esa geoplataforma para construir, para producir y para utilizar información geográfica. Como último, punto de esta presentación, la sostenibilidad del proyecto, ¿sí? Estamos hablando de un proyecto de grandes dimensiones que requiere ser sostenido en el tiempo. ¿Cómo la IDE está pensando la sostenibilidad del proyecto en el tiempo? En primer lugar, generando las capacidades nacionales para la producción y control de la información geográfica. ¿Cómo hicimos eso? Bueno, en primer lugar, contratando a ITC, que es una empresa nacional, para que nos asegure que las capacidades que se generan queden instaladas en el país. Registrar las buenas prácticas y las lecciones aprendidas. Hay aprendizajes importantísimos que queremos registrar en publicaciones. Capacitación por parte de la empresa productora y de los asesores externos. Siempre aprovechamos reuniones de trabajo, que las reuniones de trabajo terminen o empiecen con talleres abiertos para que todos entiendan de qué se trata e inicien un proceso de capacitación. Y acuerdos de cooperación técnica internacional para adquisición de conocimientos. Tenemos acuerdos de cooperación con México, con Perú, con España, tenemos asesores colombianos. Realmente la idea es aprovechar al máximo las experiencias de otros países para nosotros poder absorber y generar las capacidades para la sostenibilidad del proyecto. Como segundo punto es el establecimiento de estándares y normas que faciliten la interoperabilidad y disponibilidad de la nueva información geográfica. Por ejemplo, ¿estamos haciendo una geoplataforma? Bueno, también hay que hacer una guía de geoplataformas para que todas las instituciones las elaboren con de la misma manera y que pueda ser interoperable esa información, para que todos aseguremos en la producción de otras instituciones, de todas las instituciones que conforman la IDE y la sociedad en su conjunto, estándares y normas que nos permitan el trabajo coordinado. Por último, no hay mejor manera de que el proyecto se consolide y se sostenga y genere nueva información que usándolo, ¿sí? Por lo tanto, la tercera línea de trabajo, que en realidad está empezando, es una línea de trabajo que es casi que inacabable, es el de la promoción de la usabilidad por parte de múltiples actores públicos y privados. En ese sentido estamos, como les decía, iniciando un proceso en el que queremos llegar a la gente, a los múltiples usuarios, sabiendo que en realidad no hay un único uso y probablemente los usos que le den aún no lo sabemos. Es decir, por eso hablamos tanto de innovación. La idea es generar insumos para la innovación. Será la sociedad, será el Estado que lo utilice para políticas públicas, para desarrollo de políticas empresariales, lo que fuera, pero lo importante es dejar como bien público una información básica de alta calidad, que es el objetivo principal de este proyecto. Por acá me quedo, Rosario. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Primero tengo que decir que estoy cubriendo a una colega, que es la comisaria Ana Sosa, que es la jefa de la unidad de análisis criminal, que hoy tiene la Policía Nacional. Ella se encuentra en el exterior haciendo otra presentación. Y por ser parte de un equipo de trabajo que viene trabajando hace casi ya 8 años. Soy un testigo, pero también uno más que ha trabajado en este proceso de reforma que tiene la Policía Nacional, trabajando con herramientas innovadoras y tomando cosas que dijeron los que estuvieron antes que yo, de tener datos, pero dar soluciones con ellos, de que esté el acceso de todos y que se pueda comprender. Y en esas cosas voy a tratar de, en estos 10 minutos, que es el desafío, poder tratar de explicar algo que se viene realizando hace 8 años con muchas personas y con muchos cambios adentro y para afuera en lo que respecta a nuestra institución, y que hoy día son un tema de preocupación de todos los que integramos esta sociedad, y yo me incluyo como alguien que está más preocupado porque hace 20 años que llevo en esta
profesión, la cual la adquirí vocacionalmente y soy parte de una familia que trabajó en esto. Y les podemos asegurar que estamos en un camino evolutivo. Dentro de esta nueva policía hay un camino evolutivo de trabajo desde lo perceptivo a lo científico para construir más y mejor seguridad. Y me voy a parar en un par de palabras que están en esa, por decirlo así, definición genérica de lo que está haciendo esta nueva policía, que es real y que a veces no hay la oportunidad de poderlo explicar, por eso agradezco esta oportunidad para todos los que están acá y los que nos puedan estar viendo. Evolución, camino, construcción, más, mejor, seguridad. Estamos cambiando muchas cosas y para eso tenemos que capacitarnos y adquirir nuevas tecnologías principalmente que nos han ayudado muchísimo. Y la georreferenciación o la información geográfica ha sido vital para nosotros, que estaba ahí y que sigue estando. Pero la policía muchas veces tenía una forma de desplegar sus recursos de una forma perceptiva, de lo que perceptivamente se pensaba dónde estaba el problema de cada uno de nosotros, y en sí no había una metodología científica que midiera el delito de alguna manera o la problemática, tomara la demanda de la sociedad, pero ejecutara planes, soluciones que sean medibles, auditables y que los resultados también den certezas de que son así. Y yo escuchaba por ahí en una presentación de la confiabilidad del dato, de la información. Y eso está en nuestro proceso de reforma. Nuestro proceso de reforma principalmente ha querido cambiar un paradigma. El policía, de lo reactivo, personalmente fui formado para detener criminales y no para impedir que se cometan crímenes. Y ahí está el gran desafío. Es decir, si nosotros como seguridad, como institución que debe brindar un servicio de seguridad, no tratamos de utilizar todos los medios humanos, tecnológicos, la inteligencia, la sistematización de todo eso, para adelantarnos a lo que ocurre, vamos detrás del daño y el daño ya está producido. Y igual voy a explicar que se nos facilita con todas esas herramientas. Para hacer ese cambio de paradigma, insisto, de lo reactivo a lo preventivo, hubo que incorporar nuevas tecnologías, reformular planes de capacitación, nuevos conocimientos, sistematizar la información. Desarrollamos un sistema de gestión de seguridad pública que lo que hace es tener un único sistema en todo el país. Somos el único país de toda América que podemos decir que cada evento de seguridad, delito, que se comete en cualquier punto del país, se ingresa a una base de datos donde nos da información de que se cometió un delito, dónde se cometió, a qué hora se cometió, quiénes son los criminales que lo cometieron, quiénes son las víctimas, modalidades, patrones. Y eso es muy importante para nosotros. Porque cuando hablamos de conducta criminal, primero tengo que decir que conducta. Son seres humanos, personas que tienen una conducta, una rutina dedicada a algo ilícito, transgresor, pero no dejan de ser humanos. Y eso nos ha facilitado a nosotros el trabajo. Pero hago un paréntesis, todo esto que les estoy diciendo anteriormente no lo tomábamos en cuenta. Lo que hacíamos era tratar de atrapar a aquellos criminales, delincuentes que ya habían cometido un delito. Y eso muchas veces era el mejor policía, era el que más atrapaba, no el que más prevenía. El que más atrapaba delincuentes en su cuadra, no el que trataba de prevenir delitos en su cuadra, y por ende en su cuadra no hay delitos. Ese parece que no era un policía que estuviera trabajando. Pero ese es el más importante. El que trabaja para impedir que se cometan delitos. Lo que hace es disuadir, prevenir
y a volver más compleja la actividad criminal por donde nos posicionamos. Y vuelvo a lo de la conducta criminal. Hay patrones que indican que hay lugares, horas, en los cuales son más adecuados para que los criminales cometan sus delitos ahí. Y les doy una imagen, es como en la selva el león que quiere ir sobre su presa, que es una cebra, una gacela, un ñus. ¿Dónde lo espera? ¿Lo recorre toda la selva? No, lo espera comúnmente a la sombra cerca de una aguada donde va a ir todas sus presas y va a elegir a la más débil. Por eso a veces los puntos de concentración georreferenciados del delito son una intersección de calle donde hay 4 paradas de ómnibus, donde hay 2 comercios, donde hay una oficina pública, donde confluyen muchas personas. Por ende ahí es un lugar potencialmente que puede ser criminalizado, victimizado y revictimizado. Y eso es anticiparnos a eso, no ir detrás, sino posicionar recursos en esos lugares. La georreferenciación del delito como un dato, insisto, ha sido fundamental, porque además hemos incorporado tecnología, software de análisis que han permitido al análisis, a nuestros analistas, y vuelvo a lo que dijeron los que estuvieron antes que yo, es decir, la información por sí sola no produce soluciones. Las soluciones las tienen que producir analistas. Producimos analistas, capacitamos analistas en el exterior, policías, que también comprenden la ejecutividad, volver ejecutivo el dato, volver ejecutiva la información para generar políticas públicas de seguridad, de prevención criminal. Hoy podemos decir que lo tenemos y estamos recorriendo ese camino, de preparar a más recursos que tengan mayor acceso a diferentes herramientas informáticas que facilitan el análisis y que, por ende, facilitan el trabajo operativo de los que están en el terreno tratando de dar seguridad. Construir nuevas soluciones. Y ahí creo que ya toda nuestra sociedad sabe que llevamos más de un año en un programa que se llama PADO. Es un programa de alta dedicación operativa, pero que detrás de todo ese programa está todo esto que acabo de decir, creo, en un par de minutos, y que no me quedan muchos minutos más. Hay un programa que se basó en todo eso para desplegar recursos que ya estaban. Lo que se hizo fue reubicarlos, generando un incentivo motivacional nada más. Son los mismos recursos que fueron reubicados de una manera metodológica, mediante todo un estudio y un análisis de lo que estaba ocurriendo. Y en ese estudio y en ese análisis, desde el punto de vista de la georreferenciación, llegamos a que formamos 14 circuitos, 14 porciones de territorio en Montevideo, tomo como ejemplo eso, pero se está aplicando en San José y Canelones también, y a partir del año que viene se va a extender a otros departamentos del país, donde esos 14 circuitos ocupan el 8% de la superficie del territorio de Montevideo, pero concentran o concentraban el 46% de las rapiñas, es decir, delitos con violencia, delitos contra la propiedad con violencia, que por ende ponen en riesgo la vida de las personas. Y por eso nos preocupa, más que nada, a mí como policía, pero como ciudadano de esta nación, atender ese delito. A la vez se afectaron otros delitos por trabajar en territorios donde había una alta concentración de de delitos. Esos puntos que ustedes ven son delitos. Esas líneas azules nosotros le llamamos segmentos de calle. En esos segmentos posicionamos policías pie a tierra, porque era donde había una alta concentración de delitos durante los últimos 5 años y se repitió en el último año que fue tomado 2015. Hacía 5 años que se venían revictimizando y revictimizando esos lugares, el dato estaba, había que producirlo, analizarlo y crear un plan metodológico, lógico, que nos diera una respuesta y que nosotros también le pudiéramos explicar a nuestros policías cuál es
la actividad que ellos deben de realizar, porque ahí hay otros factores que no da el tiempo para hablar, que no es lo mismo poner un policía para atender un delito de rapiña contra un taxi o contra un repartidor, que es un vehículo que está en movimiento, que contra un transeúnte. Lo hace más complejo, hay que pensar en una presencia con otro tipo de movilidad, con otro tipo de actividades. Pero el tiempo es poco y no da. Y voy a seguir. Pero nosotros tenemos otra ventaja, además de toda la incorporación de tecnología que nos permitió medir el delito, analizarlo, generar planes que pudiéramos medir a ver qué resultado nos está dando. Pero a la vez nosotros hicimos una adquisición de una tecnología de comunicaciones que es conocida como TETRA, que nos permite, además de comunicarnos, tener georreferenciado y geolocalizado cada uno de nuestros policías. Entonces, ¿qué pudimos comprobar? ¿O qué podemos comprobar? Y le podemos dar certeza a todos ustedes los que están acá. Que el plan que se está ejecutando, cómo se está cumpliendo. Todo lo que ven de mapa de calor, aquí, donde están los segmentos donde se concentraba, esto es el mapeo del sistema de trazas que nos da el sistema de comunicaciones TETRA para comprobar si los policías están en los lugares que tienen que estar. Y sí, el 98% de las trazas, de los impulsos de GPS que dan las radios, están en los lugares donde deben estar. ¿Y eso qué ha traído? Si aplicamos una metodología, ya no somos perceptivos, ya no decimos, no, el lugar donde más hay problemas es, no sé, frente a un supermercado. No, es en base a un estudio, no hay percepción, no hay intuición. Pero principalmente hacemos democrática la seguridad, porque muchas veces se manipulaban los recursos. Por eso es tan importante georreferenciar el delito y la respuesta o la solución. Porque nos permite eso que está ahí, que es control en tiempo real, monitoreo del cumplimiento y producción de ajustes también. Pero lo más importante es la tecnología que hemos adquirido y los resultados que hemos logrado, que al día de hoy, en el 2016, comparado con 2015, que ya tuvo una baja casi el 4%, llevamos un 10.6% de baja del delito de rapiña, pero también ha bajado el homicidio, las lesiones graves, las amenazas, los copamientos. 10.6%. No parece mucho, pero son más de 1000 rapiñas menos. Son más de 1000 ocasiones en la cual impedimos que personas fueran despojadas de sus bienes y además ponerle en riesgo su vida. Les podemos asegurar que estamos en una política pública de seguridad seria, desde lo institucional, como policía lo digo, con una jerarquía en la cual me toca gestionar recursos para construir más y mejor seguridad, como ya lo dije. Y lo que podemos dar certeza es que nuestra policía o nuestra nueva policía va a seguir en este camino. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Un gusto, agradecer la invitación. Voy a robar 15 segundos, que me da la oportunidad de ser el que cierra la mesa, que es una responsabilidad importante, para decir que realmente por mi trabajo me toca compartir y mucho con distintas instituciones, distintos actores, en particular con el Ministerio de Interior, y ver esta presentación con esta solidez, con este avance que se nota cuando trabajamos en el territorio, con las distintas áreas del Ministerio del Interior. Para mí es un orgullo y bueno, de nuestra parte, de mi parte, felicitaciones, porque realmente, lo hablábamos con un compañero recién, la presentación demuestra un gran trabajo y que creo que tiene que ser un orgullo para nuestro país. Cuando recibo la invitación para participar, de entrada no me quedó claro si era para presentar o simplemente participar, y nos decía Pablo la posibilidad de compartir alguna experiencia que estamos haciendo en materia de gestión de riesgos de Canelones como parte del Sistema Nacional de Emergencias, las estructuras departamentales, los comités departamentales de emergencias y los centros coordinadores de emergencias departamentales
somos parte del SINAE, del Sistema Nacional de Emergencia. Ahí teníamos dos posibilidades, o presentar un trabajo que venimos realizando con los municipios, con las comisiones de vecinos de construcción de mapas de riesgo comunitarios, que para nosotros son muy importantes, donde identificamos amenazas, la vulnerabilidad asociada a la amenaza en cada zona del territorio, y ahí de esa forma construimos mapas de riesgo que son la base para la actuación de las distintas instituciones que conformamos el Comité Departamental de Emergencia y el SECOED, o presentar algo que es bastante más nuevo, que es un sistema que está focalizado en una de las etapas de la gestión de riesgo, que es la respuesta a la emergencia. Me pareció más importante presentar esto último, será porque también estamos muy contentos y entusiasmados con esta propuesta, así que vamos a presentar el SIREC, que es el Sistema Integrado de Respuesta a la Emergencia de Canelones. Previamente, 2 o 3 cositas de contexto para entender dónde se enmarca el SIREC. Ahí tienen el área metropolitana, el sur del país, con el departamento de Canelones, me imagino que debe ser este. Bueno, el puntito rojo no sé cuál es. El departamento de Canelones en verde. Nosotros aprobamos a fines del año pasado, el rojo es este, muchas gracias. A fines del año pasado, el Plan Departamental de Gestión Integral de Riesgo, que analiza el departamento de Canelones, que analiza lo que ha sido las distintas emergencias que ha tenido el departamento en las últimas décadas. Luego define cuáles son los planes, los protocolos, etcétera. Bueno, esto fue para nosotros un paso muy importante. En un departamento, y usé solamente 2 imágenes que todos conocemos, que tiene una complejidad importante, que no es el más grande del país, no es el departamento más extenso, pero sí seguramente de los más diversos, si no el más diverso. Ahí tienen gran parte de las rutas, prácticamente todas las rutas del país pasan por el territorio de Canelones, lo mismo con la vía férrea, por lo tanto tenemos un transporte de sustancias y de personas muy importante permanentemente, más allá de que a veces cuando llegamos al aeropuerto de Carrasco escuchamos una voz que nos dice bienvenidos a Montevideo, en realidad es bienvenidos a Canelones, por lo tanto en Canelones también tenemos que desarrollar un trabajo vinculado a la presencia del aeropuerto. Ahí tienen otra mirada, tenemos 30 municipios, casi el doble de localidades, una importante red de cursos de agua, más chicos, más grandes, una zona costera con una complejidad asociada a cómo se fue urbanizando durante décadas, con poca planificación, muy plana. Tenemos un área metropolitana, ahora sí, un área metropolitana con una gran concentración de personas y de actividades. Bueno, todo esto es Canelones. Por lo tanto, gestionar Canelones significa, gestionar el riesgo en Canelones significa abordar toda esta diversidad de cosas. Por eso lo primero es, acá en este esquemita, que para mí es muy gráfico, Pablo lo ha visto muchísimas veces, acá tienen el SECOED, que es un ámbito de trabajo permanente, asesor del Comité Departamental de Emergencias. En el SECOED lo que hemos armado son equipos de trabajo, uno vinculado al aeropuerto con el COE, el Centro de Operaciones de Emergencia del Aeropuerto, uno especializado en temas de tránsito, como policía caminera, con tránsito de la Intendencia, otro vinculado al tema de inundaciones, lo mismo con el tema de incendios. Ha bajado bastante, si repasamos las noticias simplemente verán que hemos bajado bastante el impacto de los incendios, particularmente en la zona costera, que es una zona compleja, son zonas de interfase, conviven zonas muy forestadas con vivienda, forestada con especies complicadas aparte, pinos, eucaliptus, acacias, etc. Tenemos una zona productiva rural muy importante en el departamento, recién lo veíamos, y que también los productores que viven en esa zona rural se ven afectados periódicamente por eventos de falta de lluvia. Ya el término sequía, que acá está presente, tiene a veces otras connotaciones, pero sí es cierto que cuando llueve por debajo de lo normal hay vecinos que no tienen agua para consumo. Tenemos instalaciones y transporte de sustancias peligrosas, tenemos la presencia cada vez más fuerte de algunos vectores, en particular de la Aedes, que todos conocemos y el trabajo que hay que realizar. Tenemos un equipo de trabajo en particular con el MIDES, el área social, salud pública, en todo el departamento analizando los sectores más vulnerables de la población. Se han identificado zonas de riesgo, los mapas de riesgo, la población vulnerable, se han hecho planes de trabajo en materia de prevención, de respuesta, etcétera, etcétera. Estamos avanzando en los comités de emergencias municipales, los municipios entendemos que es una fortaleza que tenemos, 30 municipios, es una complejidad, pero es una fortaleza que tiene el departamento. Por lo tanto, el desafío de que haya un comité de emergencia local o municipal es muy importante y a través de esos comités de emergencias facilitar la participación de los vecinos. Esto también
el amigo Pablo lo conoce muy bien, es simplemente para repasar y ya me voy metiendo por el tiempo en lo que es la respuesta ante la emergencia, dejando los otros componentes para otro momento. La forma que nos hemos dado en este país para trabajar en estos temas es que cuando hay un evento, quien primero responde es la autoridad competente, la autoridad idónea, cuando se ven que esa es la respuesta primaria. Cuando se ven superadas sus capacidades es cuando empieza a trabajar el ámbito departamental vinculado a la emergencia, que es el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales, con muchas veces la conducción del propio Comité Departamental de Emergencias. Y ahí, un paréntesis de 5 segundos, el Comité Departamental de Emergencias es el ámbito donde participa, lo preside el intendente, el jefe de policía, el jefe de bomberos, la autoridad principal del ejército en el territorio, de salud pública, del MIDES. El SECOED es un ámbito más amplio y de trabajo con participación más abierta. Si se ven superadas las capacidades departamentales, lo que se involucra son los recursos de nivel nacional y bueno, si tenemos un estado de desastre ya el Poder Ejecutivo lo declara y son otras respuestas que hay que dar. Cuando tenemos un evento, y esto solamente de contexto, disculpe que vaya tan rápido, pero es el contexto para llegar al sistema. Cuando tenemos un evento que son los más comunes, más en estas épocas que tenemos temporales cada vez más intensos y con mayor frecuencia, nos estamos preparando para uno a partir de esta noche, mañana y durante todo el fin de semana. Lo que tenemos son equipos de trabajo que ya de alguna manera saben lo que tienen que hacer, con una fuerte coordinación entre distintas instituciones. Tenemos un equipo de trabajo que se dedica a resolver todos los problemas de arbolado, con mucho trabajo particularmente en la zona costera, pero en todo el departamento. Ahí participa la Intendencia a través de algunas direcciones, bomberos, el ejército. Tenemos muchas veces asociado a este tema problemas vinculados al tendido eléctrico. Bueno, ahí trabaja alumbrado de la Intendencia, UTE, Antel, a veces los cables, el tendido desde Antel y no de UTE, bueno, bomberos. Después un equipo que se dedica, especializado y solamente que se dedica a evacuar, cuando hay que evacuar, que tiene todos los recursos disponibles para evacuar a las familias damnificadas. Después tenemos equipos que trabajan en la asistencia a los damnificados, el MIDES, Desarrollo Social, Salud Pública, el INDA, el Ejército. Después tenemos equipos de drenaje pluvial, esto es porque tenemos zonas muy planas, fíjense, y creo que ya todos conocemos, cuando tenemos un impacto de lluvias muy fuertes en poco tiempo, los sistemas de drenaje colapsan y tenemos zonas como, por ejemplo, Ciudad de la Costa, Salinas, que más allá que se ha avanzado mucho en las obras de drenaje, suelen tener dificultades. No son las únicas zonas, pero son las más planas y donde también hay mayor cantidad de población. Bueno, el trabajo en rutas cortadas, el seguimiento de las zonas productivas. Estos son los distintos equipos que se movilizan cuando tenemos un evento de afectación masiva en el territorio. ¿Cómo nos preparamos a esto? Que es lo que va a pasar seguramente dentro de unas horas. Poniendo el ejemplo de un evento climático como el que hemos tenido hace una semana y seguramente tengamos. INUMED emite la advertencia, que es muy buena la información que emite INUMED. Realmente INUMED emite un aviso, un análisis de lo que va a pasar en los próximos días y luego son muy buenos análisis y de luego un aviso ya de una advertencia de corto plazo donde nos indica la probabilidad y las características del fenómeno que vamos a tener. Ese aviso de INUMED llega a la Dirección Nacional del SINAE, luego nos llega a nosotros y nosotros lo extendemos a una red de distintos actores con distintas responsabilidades. Ahí tenemos al Comité Departamental de Emergencias. Yo suelo decir cuando nos reunimos con vecinos que estos son los jefes, ¿no? El intendente, el jefe de policía, etc. Los equipos de trabajo que acabamos de ver recién. ¿Eso es que voy o que me queda? Wow. Los referentes barriales, que son los que han trabajado en los mapas de riesgo, los alcaldes y referentes de cada municipio, el resto de las instituciones integrantes y el 1828, cuando tenemos una emergencia, el 908 y el 911, perdón, del Ministerio de Interior y Telegestiones de la Intendencia es quienes actúan. Bien, más rápido. Cuando recibimos la información, lo que le decimos al vecino es, si tiene que pide asistencia, llame al 911 o al 1828. Y desde ahí, desde la coordinación del Centro Coordinador de Emergencia, desplegamos la respuesta. ¿Qué era lo que pasaba hasta hace un mes? Por eso es medio nuevo para compartirlo hoy, pero bueno, con gusto accedimos a la invitación y un orgullo que nos invitaran. Es que el vecino afectado solicitaba la asistencia, esto llegaba a través de Teleatención Ciudadana, en este caso 911 o 1828, esto nos llegaba a la coordinación del SECOED y de aquí estábamos con una cuestión muy voluntarista y bastante casera, que era básicamente a celular,
desplegábamos todos los equipos. Funcionaba, pero con un desgaste de mandar muchos mensajes de texto y a veces, por suerte, usar el WhatsApp. ¿Cuál es el cambio que tenemos ahora? Que parece que es muy chiquito, pero créanos que para nosotros ha sido un salto realmente muy importante. Es que es igual, el vecino pide la asistencia, llega al TAC, que es Teleatención Ciudadana, el 1828, el 911 está coordinado con el 1828, y desde acá se despliegan directamente una serie de datos que vamos a ver en el sistema a esas unidades operativas en el territorio, y esa información también nos llega a nosotros al centro de comando de la emergencia. ¿Qué es lo que hemos implementado? Estos son capturas de pantalla. Pensé en algún momento en hacerlo online, pero me pareció que era un riesgo y era demasiado largo. Acá tienen el SIREC, Sistema Integrado de Respuesta a la Emergencia de Canelones. Como verán, en este momento no hay, esto es la captura de hace un rato, no hay emergencias vigentes, por lo tanto no está activo. Acá lo que tienen es la cantidad de unidades operativas y las tareas que tienen que hacer, los equipos de vuelta, de arbolado, de asistencia a damnificado, de evacuación. O sea, estas son el tipo de unidades operativas que se despliegan en el territorio. Aquí están los usuarios, los referentes de cada una de esas unidades operativas, ya sean las cuadrillas de arbolado, las cuadrillas de tendido eléctrico, las cuadrillas que tienen que asistir a las familias, etc. Cada una de ellas está a cargo de un área de trabajo y de una zona del territorio. Y acá están identificadas con sus usuarios, etc. Aquí es cuando se da inicio a la emergencia, seguramente, insisto, lo haremos dentro de un rato, donde se da, acá se da la fecha y la hora de inicio, y luego al finalizar la emergencia, cuando nos acordamos que es el cierre, se da cierre acá, y acá se ingresa las características de la emergencia en curso. Acá tiene una captura de pantalla de lo que sucedió hace 15 días. Cuando el vecino llama y pide asistencia, ya sea por un árbol caído, porque tendido eléctrico caído, porque hay problema de drenaje o por el problema que sea, el operador carga el dato, ahora vamos a ver cómo lo carga, y automáticamente tenemos una base de datos de unas 200.000 personas de Canelones, lo cual es una base de datos muy buena. Cuando alguien llama, ya automáticamente, si está en esa base de 200.000, se cargan los datos de esa persona. Hay una descripción que ya la vamos a ver, y automáticamente esa solicitud pasa a estar expresada en dos formatos. En un mapa, con un icono asociado, y luego una lista, que también la vamos a ver ahora. Aquí al costado ven iconos con distintos dibujitos. Cuando inicia la emergencia seguramente todos van a estar en rojo, quiere decir que son pedidos de asistencia que están llegando y en el lugar exacto del territorio en donde está sucediendo. A medida que hay algún equipo que ya fue, la tomó y empezó a trabajar en el visualizador, ya lo vemos en amarillo, quiere decir que ya hay alguien trabajando. Y luego que se termina de trabajar y que el problema está resuelto, queda en verde, lo que indica que ya el problema fue resuelto. Acá tienen el formato, insisto, tenemos dos formatos, formato mapa, con la foto, y formato lista. Cuando ven el formato lista, acá tienen, cada uno de estos son solicitudes de asistencia, que ahora vamos a ver cómo se ven caso a caso. Acá cuando ven exportar, quiere decir que esto lo podemos bajar a una simple planilla Excel, donde podemos, con los filtros que queramos, podemos sacar por problema de lo que sucedió, por municipio, etc. Acá lo que ven es, en esa captura que hacíamos recién de la pantalla, ven un caso concreto que tomé al azar. Creo que ahí, de acá veo mal, pero este es un caso de un problema compartido, es un árbol que cayó y generó problemas de tendido eléctrico. Cuando entran a ese cuadrito que ustedes ven acá, lo ven desplegado de esta forma. Acá tienen todos los datos, tienen el punto exacto en el mapa, por lo tanto el equipo que tiene que ir tiene el punto exacto en el mapa, y además tiene en aquel sector de allá todos los datos de la persona que acaba de hacer el reclamo, el nombre, el teléfono, etc. Esto realmente nos ha cambiado la vida de la gestión de la emergencia, de una forma bastante casera, una forma donde tenemos toda la información disponible para tomar las decisiones. Y acá disculpen que vuelva, pero ver esto de esta forma nos permite tomar, a su vez, ver dónde está, que a priori nunca lo sabés, el problema más grave, la zona más afectada por el temporal, y te permite tomar decisiones de decir, bueno, en realidad voy a fortalecer determinada zona, generalmente es la costa, con equipos que tengo en otra zona donde el temporal no ha generado mayores problemas. Ese tipo de decisiones con este visualizador se pueden tomar de una forma mucho más eficiente y más rápida. Aquí es el lugar que utiliza, y ya estoy terminando, el lugar que utiliza
la pantalla que utiliza el TAC para ingresar los datos. Ahí seguramente se ingresa una cédula que ya existía, se carga los datos iniciales y luego lo que se agrega es los datos de la emergencia. Y acá voy a la otra parte, muy rápido, que es la tablet. En realidad, cada una de las unidades operativas, gracias al apoyo de la Dirección Nacional del SINAE, de Presidencia, en una fuerte articulación con Antel, cada uno de los equipos que se despliega en el territorio tiene una tablet. Por lo tanto, lo mismo que vemos nosotros en una PC, que acabamos de ver en estas diapositivas anteriores, con un formato parecido, es una aplicación, lo ve cada unidad operativa en el territorio en su tablet. Esa es la pantalla de inicio de la tablet, ahí se ingresa con un usuario y una contraseña. Ven igual la foto, la zona, ahí está sin los puntos, pero ve los puntos. En realidad, el responsable de las cuadrillas de alumbrado de la costa, lo que va a ver son los problemas de alumbrado de la costa, o sea que no se interfiere una con otra. Algunos tienen roles para ver todos, pero si no, cada uno ve su área de trabajo y su territorio. Y por último, también ve la lista y aquí lo que puede hacer es filtrar para ver cuáles son los problemas que ya resolvió, en el caso que tenga muchos, y cuáles son los que le queda pendiente. Esto en realidad lo pusimos a prueba hace 15 días. El sábado pasado tuvimos un pequeño temporal que no fue muy grande por suerte. El anterior que vimos recién la imagen, sí, tuvimos cerca de 200 pedidos de asistencia. Y realmente con cosas para ajustar, como siempre, ha funcionado muy bien. Y esto a su vez nos permite tener la información, sintetizar, sistematizar la información y después hacerla disponible para el registro histórico. ¿Cuáles son los próximos pasos? Que se me terminó el tiempo. Uno que nosotros esperamos con mucha expectativa es, por un lado, una app para los celulares, para que además de pedir asistencia a través de 1828 se pueda pedir asistencia a través de una simple app, que ya existe, la estamos reformulando. Y lo otro, teníamos dos alternativas y decidimos hacerlo también a través de esa app, es que esa persona en la app pueda tener un visualizador de esa imagen y pueda ver en su celular, no va a poder incidir, pero sí va a poder ver qué es lo que está pasando en el territorio de Canelones, va a poder ver su reclamo, va a poder ver qué nivel de avance tiene de actuación sobre su reclamo, lo que nos parece muy importante para que la población tenga un nivel más de información en el momento de la emergencia, para saber qué es lo que está pasando en las distintas zonas del territorio. Eso para nosotros es uno de los próximos pasos, además de luego de profundizar el vínculo con otras instituciones. Hoy lo estamos articulando con la Dirección Nacional de Bomberos. Con las demás instituciones nos queda con alguna como UTE, que tiene bases de datos más complejas, que hay que ver cómo articulamos, pero hay una muy buena coordinación interna del Comité de Emergencia. De mi parte, perdón si me extendí, muchas gracias. Buenas tardes para todos y muchas gracias por la invitación a participar del taller. Mi nombre es Adrián Cal, soy agrónomo y desde el año 2010 trabajo en INIA. Bueno, la presentación que les voy a hacer es contarles un poco la experiencia de INIA GRAS en cuanto al uso de información geográfica y los productos que nosotros generamos en ese sentido, ¿no? Primero voy a hacer brevemente cuál es la historia de la unidad, cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que hacemos y a quién nos dirigimos, ¿no? La unidad se creó como grupo técnico en el año 98, pero recién formalmente se tomó, vamos a decir, el carácter de unidad en el año 2003 y el nombre formal es Unidad de Agroclima y Sistema de Información, conocida por la sigla de GRAS, ¿no? GRAS. Los objetivos, ¿cuáles son cuáles son los objetivos de la unidad? Nosotros trabajamos en todo lo que tiene que ver con el clima, variabilidad climática, cambio climático, enfocado a cómo impacta eso al sector agropecuario, ¿no? Para llevar adelante ese objetivo generamos diferentes sistemas de información que sirvan de apoyo a la toma de decisiones por parte de los productores, el Estado, etcétera, ¿no? Y todo eso que generamos, comunicamos y la información que nosotros generamos es pública y de acceso para todo el mundo. Nosotros no trabajamos aisladamente, sino que colaboramos tanto con institutos y organismos nacionales como internacionales, a nivel nacional, con lo que puede ser INUMED, el Ministerio de Ganadería, el SINAE, a nivel internacional, con INTA y con AE de Argentina, Embrapa de Brasil, el IRI de la Universidad de Columbia, por nombrar algunos, no voy a nombrar todos. Bueno, para llevar adelante esa tarea trabajamos con diferentes herramientas, diferentes de comunicación, ya sea celular, usamos todo lo que tiene que ver con software SIG,
Trabajamos también con modelos de cultivos, como puede ser el DISAT, otros modelos como EPIC, otros modelos como de simulación de contenido en el carbono del suelo como el Century. Ahora últimamente empezamos a incursionar en el modelo SWAT. También tenemos desarrollado una app recientemente, trabajamos con muchos temas de imágenes satelitales, ¿no? De sensores terrestres, contamos con estaciones meteorológicas convencionales y automáticas. Y bueno, toda esa información está en el sitio web. Nosotros dentro del sitio de INIA, si ustedes entran, hay una sección que es hay un icono que los lleva a la sección del GRAS. Y bueno, nuestra página se ve de esta manera. Tenemos en la página principal algunos productos destacados y sobre el menú de la derecha un menú. Sobre la derecha un menú donde pueden ver los diferentes productos que generamos. Ahora a continuación brevemente les voy a nombrar 4 o 5 productos que nosotros generamos, ¿no? Para que tengan una idea de qué va el trabajo que hacemos, ¿no? Primero voy a empezar hablando de un grupo de productos que nosotros denominamos que son para monitoreo ambiental, y dentro de esos productos tenemos lo que es el balance hídrico de suelos a nivel nacional, el monitoreo de la vegetación por el índice NDVI, monitoreo poblacional policial y monitoreo de cultivos agrícolas de invierno y de verano, ¿no? Bueno, en cuanto al balance hídrico nacional, este es un producto que nosotros generamos con información propia de INIA, de nuestras estaciones meteorológicas, y de la red pluviométrica de INUMED, que cuenta con 300 pluviómetros. Y bueno, esto es este balance hídrico lo generamos con un modelo que se llama de Thorne Weimayer, que tiene más de 50 años, pero es un modelo muy, muy bueno y todavía está vigente. Y bueno, como ven, al correr ese modelo, lo que nosotros generamos son unas salidas gráficas en formato de mapa, que son de muy fácil interpretación, y el modelo tiene varias salidas. Una de las salidas más importantes es el porcentaje de agua en el suelo, que nos dice de la capacidad de un suelo de retener agua, cuánta agua tiene en un momento determinado. Este balance hídrico nosotros lo generamos cada 10 días. Y otra de las salidas de este modelo es lo que se conoce como agua no retenida acumulada, que también es otra variable importante de salida del modelo, porque es el agua que va a recargar todo lo que tiene que ver con cursos de agua y tajamares, ¿no? Del balance se genera a partir del año 99 hasta la fecha. Bueno, después además del balance tenemos lo que monitoreamos la vegetación a través de un índice que se llama NDVI, que es un índice que mide la actividad fotosintética de las plantas, varía entre 0 y 100, cuanto más cerca de 100 el índice, mejor está las plantas, más actividad fotosintética está, más sana está, ¿no? Y esto se mide, digamos, por decirlo de alguna manera, con imágenes satelitales, ¿no? Y esto también es un producto que generamos cada 10 días y está desde el año 99, ¿no? Como yo le decía, esto se mide a través de satélites que logran captar la actividad fotosintética de las plantas. Ahí también las salidas son en formato de mapas. Después, hace un par de años, incorporamos lo que es el monitoreo de cultivos, también por sensoramiento remoto, lo hacemos para cultivos de invierno y de verano. Y más o menos el flujo de trabajo para generar esto es esto que ven acá. Nosotros trabajamos con series temporales de este NDVI, lo complementamos con información de campo, esto lo cruzamos a través de un modelo y generamos unos mapas que a nivel de sección policial, con una escala nos dicen el estado de los cultivos, si es bueno, malo, si está muy bueno. Y ahora también, desde el 2015, estamos apoyando al Ministerio de Ganadería en lo que es el desarrollo, la implementación de un seguro de sequía para zonas de ganadería de cría. Esto es un proyecto piloto que se está haciendo para 2 zonas del país, ¿no? Una en el norte, los departamentos de Artigas, Salto, Rivera, Tacuarembó, y en el sur lo que es Rocha, La Valleja y Maldonado. ¿Cómo funciona este modelo? Se va monitoreando a través de imágenes satelitales, lo que es el NDI que yo les mencioné antes, y por seccional policial se va viendo cómo va evolucionando ese valor, y si el valor
para la seccional policial de este índice cae por debajo de 2 valores críticos de umbral, es cuando se dispara el seguro. Se trabaja con imágenes satelitales a nivel de seccional policial y con imágenes satelitales que tienen píxeles de 25 kilómetros cuadrados, ¿no? 5 por 5. Bueno, otro de los productos que también tenemos es uno que es del monitoreo de la productividad de pasturas, que es un modelo que ha sido desarrollado por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y que básicamente se monitorea la productividad de las pasturas a través de lo que se conoce como APAR, que es vamos a decir, la radiación fotosintéticamente activa que es absorbida por las plantas. Y bueno, con este índice se generan cada 16 días, se generan unos mapas que nos muestran cómo es la evolución de la productividad, ¿no? De acuerdo a una escala. Después también tenemos, a nivel de seccional policial, de todos los productos que yo les mencioné antes, hacemos como una síntesis y los presentamos de una manera gráfica para ver la evolución a través del tiempo. Y por ejemplo, de esta manera en gráficos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la evolución del NDI y esto se muestra para el último año, ¿no? La línea roja es la evolución en el último año del índice verde y las líneas grises son un mínimo, vamos a decir, histórico para una serie histórica. Esta central es el promedio y esta es el máximo. Ahí se ve otra manera de presentar. Esto es para productividad. Después tenemos porcentaje de agua en el suelo. Están muy buenos estos gráficos porque nos permiten ver contra una serie histórica si está por encima, por debajo, o incluso se pueden ver, a veces hay situaciones en que récord que pueden superar o estar por debajo de estas líneas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Estas de agua no retenida, que se hace a nivel mensual. Después ahora en este momento, otro de los productos que generamos es el tema del pronóstico de Don en Trigo. El pronóstico de Don en Trigo lo que hace, nos dice, esto se hace para el litoral, nos dice cuál es la concentración de la micotoxina Don que puede haber en un grano de trigo cosechado de acuerdo a la fecha de espigazón de ese trigo. La fecha de espigazón es cuando aparece la espiga, cuando florece la planta de trigo. Y esa toxina es muy, vamos a decir, es muy importante porque no puede, el grano cosechado no puede superar un porcentaje determinado de micotoxina porque, vamos a decir, no se permiten hacer harinas y no se puede permitir para consumo humano. Después también hace 2 años atrás sacamos una aplicación celular que se llama Seagrass App, que es gratuita, y que mucha de la información que yo les mostré se puede consultar a través de esta aplicación. Uno entra, pincha en un lugar a través de Google Maps y puede consultar información de balance hídrico, de NDI, de suelos. También, bueno, todo esto que nosotros generamos, mensualmente generamos un boletín agroclimático que llega a 25.000 suscriptores. O sea, si ustedes están registrados en la página de INAH, les llega. Y bueno, nosotros actualmente tenemos 2.000 visitas diarias, más de 1.000 usuarios entre Facebook y Twitter, más de 4.000 descargas de la aplicación Seagrass. Y bueno, a veces eventualmente participamos en talleres, notas de radio, televisión, etc. Y bueno, los productos que yo les mostré y algunos más, que no, por tiempo no da para mostrarlos, conforman lo que nosotros llamamos un sistema de información y soporte para la toma de decisiones que permitan hacer una mejor gestión de los riesgos asociados al clima. Bueno, muchas gracias. Agradecer la invitación y la oportunidad también de ver todas las cosas que se están haciendo, que realmente los que estamos en el Estado no las conocemos muchas veces. Y realmente creo que hay, mientras muchos de ustedes hablaban, se me ocurrieron un montón de ideas para empezar a conversar, la necesaria interacción y capacidades que están en juego, que pueden realmente mejorar el desempeño de las políticas públicas. Bueno, el MIDES es claro qué es lo que hace. El MIDES es el responsable de la coordinación de las políticas sociales nacionales
así como la articulación, seguimiento y supervisión de los planes, programas y proyectos en materia de su competencia. Uruguay, vi que varios de los ponentes señalaron a Uruguay como único en algo, y creo que, para no ser menos, creo que Uruguay es también único en el diseño de políticas sociales. Las políticas sociales son un espacio de debate político permanente, todos ustedes lo saben, ocupan un lugar central en el debate mediático, y por lo tanto los procesos de legitimación de las políticas sobre lo que están asentados debe ser fuerte, y eso se ha logrado por lo menos en la parte sustantiva del asunto, que son los datos, a partir del desarrollo del sistema de información. Uno de los aspectos de los sistemas de información es la dimensión geográfica, pero de hecho todos los que estamos acá sabemos de que de lo que estamos hablando es de una exponencial producción de datos del último tiempo, que tienen un atributo, algunos de ellos tienen un atributo diferencial que está en su geolocalización. ¿Qué rol juega y ha jugado la geografía en las políticas sociales? Bueno, nosotros hace muchos años tímidamente construimos un primer departamento de geografía que tenía que ver con sistematizar la experiencia que había hecho el Uruguay en la aplicación del plan de emergencia en el 2005, en el cual se había recorrido por primera vez todo el país buscando durante 2 años y medio a la población en situación de extrema pobreza, y el cual en el imperativo del hacer no había sido documentado correctamente, ¿verdad? Y en función de eso y de un montón de acumulado que ya tenían las instituciones del Uruguay, en particular UTE y la Intendencia de Montevideo, nos animamos a empezar a georreferenciar las situaciones que empezábamos a encontrar, ya que habíamos llegado a la conclusión de que la construcción del dato en políticas sociales era algo tan celoso de legitimidad que precisaba ser construido in situ, y que aquella idea inicial de ir a buscar a la gente en extrema pobreza se había tornado también un mecanismo de legitimación de la política, y por lo tanto debía continuar. El MIDES, en función de eso, profesionaliza primero un equipo de campo que recorre todo el país, ¿sí? Visitando los hogares que reclaman una prestación o que son identificados por alguna parte de la intersectorialidad social como eventuales demandantes de prestaciones, y eso lo va poniendo en un mapa a los efectos de poder después tomar insumos sobre eso de política un poco más general. Entendemos que la recolección de datos implica una gestión eficiente y eficaz del trabajo de campo. O sea, eso nos ha llevado a tener un equipo profesional y además a incorporar tecnología en la recolección de información, y hemos pasado de aquella primera instancia donde se iba con un formulario, un papel, ¿verdad?, a relevar un conjunto de datos, a un sistema de información donde con una ceibalita, en el caso del MIDES, pero digo, con un dispositivo electrónico, se ingresa esa información que, con algunos controles prácticamente todos automáticos, luego impacta directamente en las bases de datos tanto del MIDES como del Banco de Previsión Social, y actualiza la condición social de los hogares a los efectos de que sean receptores de las prestaciones o dejen de ser receptores de las prestaciones que les corresponden o que alguna vez accedieron, ¿verdad? Pero además permite la identificación y análisis de territorios, porque una vez que eso se empieza a acumular, ¿verdad?, más allá de que no hay una sincronicidad, en el sentido de que no todas las visitas se hacen juntas, sino que hay un acumulado aluvional de información, pero sobre variables que no se mueven con demasiada velocidad, ¿verdad?, porque los criterios de selección que se utilizan en políticas sociales en Uruguay, a diferencia de buena parte de otros países de América Latina, son en la mayoría de ellos variables estructurales del nivel de vida de las personas, y no el ingreso, que es una cosa que fluctúa mucho más rápido, y a partir de eso se hace un modelo probabilístico, ¿no?, que predice la posibilidad de estar en un cierto umbral de ingresos, y en función de esas características, que son, como repito, bastante estructurales del hogar, se le otorga una o un conjunto de prestaciones, ¿verdad?, y eso además queda ingresado en una base de datos que permite que todas las otras políticas que quieren focalizar con un criterio socioeconómico puedan tener a disposición un ordenamiento de la población que más o menos fue, que estuvo en contacto con el Estado y que fue valorada por este tipo de instrumentos, para poder tomar decisiones en sus políticas, ¿verdad?
El MIDE lleva realizadas en esta versión profesional del relevamiento 250.000 visitas a hogares. Uruguay tiene más o menos 1 millón y poco de hogares en este momento, y totalmente focalizadas sobre zonas donde la población tiene carencias socioeconómicas, con lo que tenemos pasado más de una vez por cada lugar, no digo por cada casa, pero en buena medida por muchas sí, ¿no? Relevando información en estos últimos 4 años, ¿verdad? Eso, además, bueno, 190.000 hogares, de ellos además han sido georreferenciados, con lo que podemos decir que la cobertura sobre la población objetivo, ¿no?, para la que se definen las políticas focalizadas del Uruguay está súper valorada, ¿no? Es decir, esto es más o menos el tamaño del padrón de beneficiarios que tienen las políticas, ¿tá? No existe ningún país en Latinoamérica que actualice información por visita diaria, por visita domiciliaria, con este nivel de intensidad, ¿verdad?, y con este nivel de exhaustividad, ¿no? Y eso ha permitido de que ese padrón de beneficiarios sea reutilizado para un conjunto de otro tipo de políticas, ¿no?, que además en interacción con el resto de los sistemas de información, y me parece eso muy importante, ¿no?, el lograr construir un hogar y la referencia sobre una persona permite después cruzar para esa persona que fue identificada para ser o no beneficiario de una transferencia monetaria, otro conjunto de prestaciones que recibe el Estado desde otro montón de sectoriales, ¿no?, por lo cual eso permite una caracterización de la población en estas condiciones que es mucho más detallada que lo que se puede tener a partir de una encuesta continua de hogares, y además es localizada, individualizada y georreferenciada, cosa que no permite hacer el censo, ¿verdad? Entonces, ahí hay una ganancia importante para las políticas públicas en esto que permite construir otro tipo de planes. En función de esto se ha desarrollado en el marco del CIAS, que es el Sistema Integrado de Información del Área Social, que recoge información de 17 instituciones del área social y las cruza periódicamente, la mayoría de ellas por mes, pero cada una en arreglo al proceso de construcción de información que ellas tienen, ¿verdad? Un repositorio de información que incluye a más del 95% de la población, y en eso Uruguay también es único y destacado en Latinoamérica, donde lo que en general existen son registros de pobres, ¿verdad?, para planes de transferencias monetarias, y no se ha logrado integrar a la totalidad de la población como para hacer análisis que permitan políticas públicas que no solamente se focalicen en la extrema pobreza, sino que puedan tener otra amplitud, y que incluso permite valorar la adecuación de la prestación de servicios, ¿sí?, en otro conjunto de dimensiones, como puede ser la salud, ¿verdad? Hace poco teníamos una discusión sobre quién tenía que abrir un nuevo centro de salud en el barrio Casabó, ¿verdad? Georreferenciada la información del Ministerio de Salud Pública por concepto de FONASA, ¿verdad?, a quién le correspondían la mayoría de los habitantes que nosotros teníamos identificados en ese barrio, en la mutualista que estábamos, llegamos a la conclusión de que era una mutualista privada la que tenía que abrir un servicio ahí y no un servicio público del Estado, ¿verdad? Entonces, este cruce de información puesto en territorio, ¿verdad?, ha permitido incluso encontrar cosas poco sospechadas por muchos en el diseño de políticas, ¿no?, a partir de la explotación de esta condición. Para eso, el MIDES tuvo que desarrollar un sistema de georreferenciamiento de direcciones formales, le llamamos FDG, que hemos discutido mucho en el marco de la IDE, dónde tendría que estar radicado y quién tendría que encargarse de él y todo, pero que hoy es uno de los activos que produce el país como para que las instituciones puedan georreferenciar automáticamente las direcciones que están en el tejido formal con una buena performance, ¿no? Y además tiene otras oficinas, una oficina de búsqueda en particular, que se encarga de tomar bases de datos, y esto es a puro esfuerzo, y en sentido parecido a lo que hacen estas instituciones, de llamar por teléfono y poner puntos en el mapa, ¿verdad?, a esas enormes bases de datos nuestras o ajenas o de alguna otra parte del Estado, que son útiles para terminar de mapear determinados propósitos de política, ¿verdad? Todos esos esfuerzos son muy intensivos en trabajo, tanto el relevamiento en campo, ¿verdad?, como el relevamiento telefónico, ¿verdad?, y van produciendo este acumulado que es un patrimonio del Estado y que viene siendo usado cada vez más para la construcción de políticas públicas.
Bueno, algunos de los ejercicios de analítica que se pueden hacer en términos de esto también tienen que ver con, en función de un conjunto de supuestos que se pueden hacer georreferenciando esta información o georreferenciando información censal, poder anticipar la localización de servicios en el territorio de las nuevas generaciones de política. Por ejemplo, ahora con el surgimiento del sistema de cuidados, hubo todo un desarrollo, ¿no?, de un modelo espacial para, a partir de la imputación de atributos en el territorio, desde las bases de datos censales, poder construir un mecanismo óptimo de localización de centros de educación inicial para la población objetivo que se planteaba el sistema, ¿verdad? Eso implica tomar una zona como esta y ver, pero más que nada voy a ir directamente a eso, que es esto que está acá, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, lo que se hizo en ese mapa fue identificar los distintos colores, ¿sí? Identificar la población objetivo del programa, que podía estar alrededor de un punto determinado, ¿verdad? A los efectos de poder estimar cuál es el déficit en el cupo, ¿verdad?, que pueden tener los distintos servicios que pueden prestar eso, y a partir de un proceso iterado que va consumiendo, por decirlo de alguna manera, a los hogares más cercanos que están cerca de un punto, se producen los bolsones genuinos, por decirlo de alguna, de población que debe ser atendida, donde se requiere instalar un nuevo servicio de cuidado infantil, ¿verdad? Bien, todas estas cosas además, y la parte de servicios, están disponibles en el sistema de información geográfica del MIDES, donde la gente puede seleccionar a partir de un determinado lugar, un polígono que pueda elegir, el tipo de servicios, no solamente sociales, que puedan estar georreferenciados de manera tal de poder tener un aprovechamiento de la información disponible por un montón de organismos que vamos cargando en el sistema de información. Bueno, en suma nos parece importante ver que la información geográfica es un insumo para la implementación de políticas sociales, que lo viene siendo, y que diríamos que a esta altura es difícil encontrar el nuevo diseño de política social que no tenga un enfoque espacial, que no requiera de un primer análisis espacial para su logro. De hecho, esta estimación que nosotros les planteábamos sobre la necesidad de centros CAIF, cuando se hace utilizando una metodología global, diciendo, bueno, ¿cuántos niños quisiéramos que cubrir con el programa y cuántos centros, suponiendo que vayan 50 niños por centro, hay que construir? Cuando eso se hace por localización óptima, el número no concuerda en absoluto, ¿no? Pasamos de una necesidad de 100 centros a 400 centros, porque obviamente el lugar geográfico donde están ubicados los niños determina en mucho los servicios que tenemos que presentar. La calidad de la información y por tanto la potencia de las herramientas está atada en parte a la calidad de actualización de los datos de base, y esto era lo último que me quería referir. La primera reflexión que tenemos nosotros como constructores muy a pedal de nuestras herramientas, y que miramos con mucha alegría que realmente este tipo de iniciativas empiece a tomar un lugar importante dentro del Estado y se empiece a legitimar la utilización de instrumentos y de datos en la construcción de políticas, es que el dato y la calidad del dato, ¿verdad?, pasa a ser una cosa sobre la que tenemos que tener la máxima reflexión, ¿verdad?, porque este tipo de instrumentos convidan, porque son muy seductores visualmente, ¿no?, porque traen un conjunto de novedades en el análisis que antes no estaban planteadas, ¿tá?, al uso de datos georreferenciados. Y sobre eso hay que tener una importante reflexión en la calidad de los mismos, porque en buena medida en las instituciones esto no está presupuestado. Invertir en la adecuada calidad de los datos no siempre es el renglón del presupuesto. Muchas veces los supuestos que se hacen para el uso de los datos no son los deseables para tener la mejor confiabilidad de la información, y el Estado va a tener que invertir, ¿no?, acompañando la incorporación de estas herramientas en las políticas públicas, una revisión en la construcción de los datos necesarios para que lo que digan estas herramientas sea razonable.
¿no? Para que estas herramientas no nos hagan trampas, por decirlo de alguna manera, en el análisis, ¿verdad? Porque sabemos muy bien que la información que está atrás de un formulario que nosotros relevamos, si no tiene la calidad adecuada, además de estar perjudicando a una persona, también es parte de una estadística que una declaración jurada de uso del suelo, si no tiene la calidad que tiene que tener o control de validación, de vuelta nos hace la misma, y así sucesivamente con cada uno de los instrumentos que usamos, ¿verdad? Entonces, la inversión en la construcción de un dato de calidad pasa a ser uno de los requerimientos principales del Estado, ¿verdad? Que tiene que estar debidamente presupuestada adentro de las instituciones con el personal adecuado, con la capacitación, ¿no? Y con todo el soporte que eso precisa. Bueno, muchas gracias. Nuestro esfuerzo en el presente de la IDE es, estamos en el proyecto, pero el proyecto lo que nos va a dar es una herramienta de muy buena calidad para que cada una de las instituciones puedan generar el dato y georreferenciarlo. Y eso a su vez sea un elemento fundamental como un insumo a la hora de políticas públicas. Por lo tanto, agradecemos la presencia de todos ustedes, el aporte. La verdad que nos estamos enterando con las presentaciones de la mucho que se está haciendo. Por lo tanto, creo que estamos por el camino correcto. El proyecto que está en ejecución nos va a dar una herramienta fundamental, pero si no hay un compromiso de cada organismo de generar un dato de calidad, confiable y que el mismo sea interoperable, que esté a disposición de los otros organismos para que puedan ser analizados y tenidos en cuenta a la hora de tomar definiciones, no nos sirve. Por lo tanto, también tenemos un desafío como instituciones públicas de que el dato sea disponible para otros. No generar un dato para sí, con las chacritas que tenemos a veces en la administración pública, sino que sea un dato que pueda ser disponible y que las demás instituciones confíen que ese dato va a ser fiable y real, digamos, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias. Vamos a seguir viéndonos, vamos a generar muchas actividades en este año y el año que viene, en la continuidad del proyecto y a los efectos de hacer un esfuerzo para fortalecer institucionalmente a la IDE. Muchas gracias.